Pues muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, venerable. Es un gusto recibir charlas de usted. Estamos conectadas en esta sesión de 3 clases en donde el venerable Nandisena nos va a estar hablando de las historias del Terigata. Eh, ya nos dio una y esta es la segunda. Y me gustaría leerles un poquito la información del venerable Nandisena para todo aquel que no esté familiarizado. Eh, Venerable Nandisena es el abad del monasterio Dhamma-Vihara. En 1991 recibió su ordenación en el monasterio Tuampulu Kava-Aye, Boulder Creek, California, en Estados Unidos, con el venerable Lang Teng Sayadaw como preceptor y el venerable U Silananda como instructor. Estudió con el venerable U Silananda la lengua Pali, Abhidhamma, escrituras budistas y meditación. Es el traductor del libro Abhidhammata Sangaha de Anuruddha Thera, el Compendio de la Abhidhamma, obra publicada por el Colegio de México en 1999, una primera edición, y el Dhammapada, publicado en el 2008 por Dhammadaya Ediciones. El venerable Bhikkhu Nandisena es miembro fundador de la International Buddhist Confederation en Nueva Delhi, India, y representante de México ante el Consejo Mundial del Budismo, Kobe, Japón. Y bueno, esta es la información de nuestro querido venerable Nandisena. Y sin más, venerable, le paso la palabra para que nos pueda compartir las lindas historias del Terigata. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por la presentación y, por supuesto, muchísimas gracias aquí nuevamente a el Venerable Cho y al Venerable Tito y al templo, el templo aquí en Buenos Aires por albergarme y por toda su hospitalidad. Y entonces, hoy día vamos a continuar. La semana pasada, el domingo, nosotros comenzamos un ciclo de 3 conferencias sobre el Terigata. Voy a explicar un poco esto para las personas que están aquí, que no han estado. El Terigata, yo antes en la primera conferencia conté sobre la vida del Buda y que después de su muerte, 3 meses después de que el Buda murió, los discípulos más importantes se congregaron en lo que actualmente es la ciudad de Rajgir, y celebraron el primer gran concilio budista. Y en ese primer gran concilio hubo dos principales tareas. La primera es registrar oralmente la palabra de Buda y la segunda es clasificarla de acuerdo a diferentes criterios de clasificación. Y en la conferencia anterior, yo hablé sobre el Dhammapada, que fue registrado, o sea que es una compilación de versos pronunciados por el Buda en distintas ocasiones, los monjes, y también en ese concilio se registró lo que se llama el Teri Gata. Gata en Pali, en la lengua Pali, significa versos, y Teri se refiere a las monjas. Entonces las Teris son las monjas que contemporáneas del Buda. O sea, en el caso anterior yo conté la formación de la orden monástica de mujeres. El Buda, 5 años después de su iluminación, creó la orden monástica de mujeres. La orden monástica de hombres, o bhikkhus en Pali, el Buda la creó poco tiempo después de su iluminación. Y 5 años después de su iluminación, el Buda creó la orden monástica de mujeres que son bhikkhunis. Y en la clase anterior, en la conferencia anterior, yo conté cómo se creó esta orden. Entonces voy a dar un resumen ahora para las personas que están aquí. Entonces, ustedes no sé si saben la historia del Buda. Antes de ser Buda, su madre murió 7 días después de su nacimiento.
y se dice de que su tía se encargó del niño Buda, de cuidarlo. Y después de que el Buda a los 35 años alcanzó su iluminación, su tía, el Buda después de alcanzar su iluminación, fue a visitar a sus familiares, porque el Buda era de un reino marginal, digamos, en esa época en la India, un reino que no era importante, que era el reino de los Sakyas, que quedaba hacia el norte de la India. Y en esa época había dos reinos muy grandes y muy importantes, que era el reino de Magadha y el reino de Kosala. Entonces, la iluminación en Bodh Gaya actualmente, y en esa época Bodh Gaya era parte del reino de Magadha, que era, no sé, como Estados Unidos ahora, digamos. O sea, lo más importante, lo más poderoso, digamos. Eh, y el Buda, después de su iluminación, fue a visitar a sus familiares, ¿no? A su padre, a su ex esposa, tenía un hijo, ¿no? El Buda, que se llamaba Rahula, y también, o sea, entonces entre todas personas estaba también su tía, que se llamaba Mahapajapati Gotami, ¿no? Era la tía que lo cuidó al Buda después de que se murió su mamá. Y se dice de que en esa visita, eh, Mahapajapati Gotami le pidió al Buda que le permitiera entrar como monja, y el Buda no le dio permiso. O sea, se dice de que, no sé, la costumbre en esa época era pedirle 3 veces, ¿no? Y si uno la tercera vez decía que no, entonces ya no se puede pedir de nuevo. Entonces se dice que su tía le pidió primero una vez, después otra vez y después una tercera vez, y el Buda dijo que no. Entonces, y se dice la historia que contamos en la conferencia anterior, que Mahapajapati Gautami se sintió deprimida, muy triste, ¿no? Y, y bueno, y entonces pasaron 5 años desde ese incidente, y 5 años después se dice de que Mahapajapati Gautami decide pedirle de nuevo al Buda que le permita formar una orden de mujeres. Pero esta vez Mahapajapati Gautami no fue sola, sino fue con más de 500 mujeres que también querían ordenarse. Y estas 500 mujeres, es interesante la historia de estas 500 mujeres, porque había habido un incidente entre los Sakyas y los Koliyas, que eran, digamos, reinos diferentes, ¿no? Con relación a el agua de un río, que habían construido una presa entre los Sakyas y los Koliyas, y utilizaban el agua de ese río para riego. Pero resulta ser de que hubo una temporada de seca y de falta de lluvia, entonces el agua se empezó a acabar, entonces empezaron a pelear por el agua que quedaba. Entonces se dice de que el Buda fue y como mediador, y medió, digamos, y evitó que hubiera derramamiento de sangre. Hay una frase muy famosa del Buda en cuando ocurrió eso, que dice que es más importante la sangre de sus familiares o el agua del río. Entonces se dice que la gente siguió las enseñanzas del Buda, y muchos de los sakyas y muchos de los koliyas, de los hombres, renunciaron y dejaron a sus mujeres y entraron en la orden de monjas. Entonces estas mujeres se quedaron sin esposo. Entonces estas mujeres, se dice de que fueron junto con la tía del Buda 5 años después a verlo el Buda, a pedirle, ¿no? Y se dice de que fueron desde Kapilavatthu, que es
la capital del reino de los Sakyas, que es una distancia muy larga, hasta Vesali, donde estaba el Buda. Y en Vesali estaba el Buda, entonces llegó Mahapajapati Gotami con las 500 mujeres, pero en una facha, como dicen aquí en Argentina, o sea, totalmente deplorable, porque habían ido caminando, ¿no?, por etapas, ¿no? O sea, todas con polvo, o sea, las piernas hinchadas, o sea, una situación deplorable estaban. Entonces, cuando llegaron ahí, el venerable Ananda, que es un asistente del Buda, la vio a Mahapajapati Gotami con las mujeres estas, pero ¿qué pasa? O sea, ¿no? Entonces Mahapajapati Gotami le contó a Ananda de que venían a pedirle al Buda que las ordenara, ¿no? Entonces y Mahapajapati Gotami le dijo a Ananda, pero yo ya le pedí al Buda y el Buda me dijo que no. Entonces Ananda, que era una persona que era muy compasiva y empática se dice de que le dijo, no, no, no hay problema, yo le voy a pedir al Buda, dice. Entonces Ananda lo fue a ver al Buda como proxy, ¿no? Y entonces y le pidió al Buda, igual que le había pedido Mahapajapati Gotami antes, ¿no? Y pues, entonces Ananda le reporta al Buda que están Mahapajapati y las 500 mujeres, y, eh, y entonces el Buda le dice 3 veces que no, también. Entonces Ananda, que era muy hábil, dice, entonces voy a buscar otra forma, dice. Entonces le preguntó al Buda, ¿pero las mujeres son capaces de alcanzar el primer estado de iluminación, el segundo, el tercero y el cuarto, igual que los hombres? Esa fue la pregunta que le hizo al Buda. Y el Buda le respondió que sí, que las mujeres pueden alcanzar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces Ananda le dice, bueno, pero si las mujeres pueden alcanzar lo mismo que los hombres, entonces ¿por qué no ordenar a Mahapajapati Gotami, que es una mujer que lo amamantó al Buda, que lo cuidó y todo, ¿no? Entonces el Buda aceptó y estableció 8 reglas principales, que bueno, que ahora no las voy a leer, pero las leí en la clase anterior. Entonces, si Mahapajapati Gotami acepta esas 8 reglas principales, simplemente para aceptar esas reglas, esa va a ser la ordenación. Entonces, por supuesto, de que Mahapajapati Gotami aceptó, y al aceptar eso, ella se convirtió en la primera monja de la orden budista. Y las 500 mujeres que venían con ella fueron ordenadas por los monjes, ¿no? Y todas las mujeres que vinieron después pues, fueron ordenadas como el Buda estableció, tanto por los monjes como por las monjas, ¿no? Entonces hay 3 tipos de ordenaciones históricamente para mujeres. Mahapajapati, que es la fundadora, al aceptar esas 8 reglas, las 500 mujeres que vinieron con ella, que los monjes las ordenaron, y después todas las mujeres, las miles que vinieron después, fueron ordenadas por las monjas y los monjes, una doble ordenación. Entonces eso es lo que nosotros contamos en la clase anterior. Y, y hubo monjas muy famosas y muy importantes contemporáneas del Buda. Y esas monjas, así como el Buda pronunció versos, también muchas de esas monjas pronunciaron versos, y en el primer concilio budista, en el primer gran concilio que les mencioné antes, se registró los versos de esas monjas, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el Therigatha, que son los versos de las monjas. Entonces, y el Therigatha son versos en Pali, que todas las monjas más importantes pronunciaron.
para poder entender esos versos. Entonces, hay un comentario que viene de la época del Buda, que se preservó también. Y ese comentario a nosotros nos cuenta la historia de cada una de las monjas, historias muy, muy interesantes. O sea, nosotros estamos estudiando eso. Y el comentario no solamente nos cuenta las historias, sino que el comentario también nos explica el significado de cada una de las palabras de los versos. Entonces, nosotros vamos a partir de hoy, ahora voy a compartir la pantalla con las personas que están en línea, estudiar, vamos a comenzar con una historia. Entonces, bueno, ustedes no van a ver la pantalla, pero me van a escuchar. Entonces, ya resumimos lo que hablamos en la conferencia anterior y a partir de hoy vamos a contar historias y los versos de cada una, bueno, de algunas. O sea, hay también como 500 versos, ¿no? Y el Therigatha está ordenado en orden de la cantidad de versos. Por ejemplo, el primer capítulo del Therigatha tiene los versos de monjas que pronunciaron solamente un verso. El capítulo 2 hay monjas que pronunciaron dos versos, entonces por eso se va aumentando. El tercer capítulo, tres versos, etc. ¿No? Entonces esa es la forma en que está organizado este libro. Ahora, para que nosotros podamos entender los versos de las monjas, eso está en lengua pali, ¿no? Si uno no lee el comentario, el comentario tiene dos partes: la historia de la monja en particular y la explicación de cada una de las palabras de los versos. O sea que si el verso tiene, no sé, 12 palabras, cada una de las palabras está explicado de tal manera de que nosotros podemos entender exactamente lo que la monja dijo. Pero hay algunas monjas importantes, muy importantes, que además del comentario hay lo que se llama el apadana. El apadana es otro tratado canónico en la tradición pali que te cuenta que la misma monja, en este caso, cuenta la historia de sí misma en versos, ¿no? Entonces nosotros tenemos esas herramientas para poder entender bien cada una de la historia de cada una de estas monjas y lo que cada una de estas monjas dijo, ¿no? Entonces, no todas las historias, no todas las tienen apadanas. Hay algunas monjas que no tienen apadanas. Apadanas son versos canónicos también. Entonces, yo estoy compartiendo aquí una lámina con la estructura. Entonces, para una persona que traduce, yo siempre le digo a la gente, esto no se hizo para traducir. O sea, en la tradición esto se estudiaba en Pali, ¿no? Y uno leía el comentario en Pali, que es la lengua que de acuerdo con la tradición el Buda usó, y ya. Y, o sea, y ahí, o sea, pero claro, cuando empezó a pasar el tiempo y el Pali ya se dejó de usar, ¿no? Porque en la época del Buda el Pali era una lengua que la gente hablaba, era una lengua franca. Entonces, las enseñanzas del Buda se fueron a distintos países, entonces la gente de distintos países empezó a traducir a su propia lengua lo que, entonces la gente empezó a aprender, no sé, en tailandés, en la lengua de Sri Lanka, ¿no? En birmano, empezaron a traducir, digamos, todo esto que está originalmente en Pali. Pero en realidad, eso es como, no sé, si ustedes estudian algo ahora, porque es difícil a veces entender algo si uno no lo entiende personalmente.
Pero, por ejemplo, usted estudia, no sé, va a la universidad y estudia una materia, ¿no? Y o sea, la explicación de eso que está estudiando se lo van a dar en la misma lengua que usted está aprendiendo, no le van a, ¿no? Poner en otra lengua. El Pali es lo mismo. O sea, de que en realidad los monjes históricamente estudiaban en Pali. O sea que cuando nosotros traducimos, pues nosotros hacemos una tarea muy difícil y también un poco para también hacer conocer eso a otras personas que no han estudiado esto, pero también hay un gran riesgo cuando nosotros traducimos del pali a cualquier lengua, de cometer errores muy grandes, ¿no? Entonces, esto fue hecho para ser entendido en pali, pero de cualquier manera. Cuando nosotros recurrimos a los versos en pali, al comentario, a la padana, nosotros podemos entender exactamente bien y podemos explicarlo en español. ¿Qué es lo que estos monjes quisieron decir hace 2600 años? Entonces, hoy día vamos a estudiar un verso solamente, que es el verso número 12 del Terigata, que es una, quizás la Teri o la Vicuña, la monja más famosa, que se llamaba Damadina. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Damadina. Damadina era una noble, eh, eh, o sea, de la alta sociedad, digamos, en la época del Buda, casada con una persona muy pudiente, muy importante, que se llamaba Visakha. Y es muy interesante esta historia, y yo creo que muy relevante, porque es el caso de una mujer que superó a un hombre, que era su esposo, en cuanto al entendimiento de la enseñanza del Buda, ¿no? Y entonces, y de hecho, Damadina, hay un discurso en el Majjhima Nikaya, que es la colección media del Canon Pali, que se llama el Chula Vedanta Sutta, que es un discurso muy famoso, muy profundo, que trata sobre las preguntas que su esposo, ex esposo, porque el esposo era laico, le hace a la monja Damadina, y las respuestas que Damadina le da a Visakha, que era su ex esposo. Y Visakha no le cree un poco que las respuestas no son, digamos, correctas. Entonces, después de que Damadina le responde todo esto que está en este discurso tan famoso, Visakha, el ex esposo, va a verlo al Buda y le dice, bueno, mire, mire, venerable Damadina me ha respondido esto. Entonces el Buda dice, todo lo que le respondió es perfecto, ¿no? O sea, y esto que está registrado es uno de los pocos discursos canónicos atribuidos a una monja, que es lo que se llama el Chula Vedanta Sutta, que es un discurso, pero muy difícil y muy profundo, ¿no? Ah, entonces, Damadina tiene registrado un verso en el capítulo 1, que lo vamos a leer y vamos a estudiar la historia de él. Entonces, el verso, yo lo tengo ahí en Pali, como es un verso, lo voy a leer en Pali primero. Chabda yata avasayi manasa chap prasiya kamesu apatibada chita udam sotati uchati. Es difícil este verso, pero lo vamos a entender con el comentario. Esa que ha generado deseo por el fin y lo ha tocado con la mente, que su mente no está confinada a los placeres sensoriales, se llama una que va corriente arriba. O sea, después vamos a estudiar palabra por palabra, pero lo leo de nuevo la traducción en español. Esa que ha generado deseo por el fin y lo ha tocado con la mente, que su mente no está confinada a los placeres sensoriales, esa se llama una que va corriente arriba. O sea,
Si uno no tiene la explicación, el comentario, cada uno puede interpretar esto de cualquier manera, pero esto se va a hacer claro cuando veamos la explicación del comentario. Ahora, pero lo primero que viene es la historia del Tamalín. Es una historia muy interesante, ¿no? Entonces, normalmente, cada una de estas monjas ha hecho una aspiración de alcanzar lo que ha alcanzado. Eso es bien importante. Y eso, de acuerdo con la enseñanza del Buda, viene de vidas anteriores, ¿no? De acuerdo con la enseñanza del Buda, todos nosotros hemos vivido vidas anteriores, aunque no nos recordemos, ¿no? Y en esas vidas hemos hecho muchas cosas, ¿no? Buenas y malas. Y entonces, en este caso de estas discípulas y discípulos del Buda, entonces normalmente estas personas han hecho una aspiración en vidas anteriores. Entonces, por eso la historia del comentario comienza que en el tiempo de un Buda anterior, que se llamaba Padumuttara, ¿no? Esta mujer se ganaba la vida como servidora, o sea que era una persona trabajadora, ¿no? En la ciudad de Hamsawati, y que en una ocasión ella hizo un ofrecimiento con respeto y reverencia a un discípulo principal del Buda, después de que había emergido del estado de cesación. O sea, de que hay un tipo de práctica que ciertos discípulos del Buda hacen que se llama Nirodha Samapatti, que es un estado donde cesa de funcionar la mente. Y se dice de que hacer un ofrecimiento a un discípulo del Buda cuando ha salido de ese estado es una acción que tiene mucho mérito y produce muchos resultados. O sea, hay muchas historias con relación a eso. Y entonces, como resultado de esas acciones, ella después fue al cielo, ¿no? Y después transmigró, digamos, en el ciclo de existencia en buenos planos, ¿no? Y en la época de otro Buda, dice, residiendo en la casa de un trabajador de los hermanastros del maestro, cuando su esposo le dio a uno de los discípulos una porción, ella le ofreció dos porciones, ¿no? Y se dice que realizó mucho mérito. Y en la época de otro Buda, el comentario cuenta, el Buda Kassapa renació en la casa de Kiki, el rey de Kasi, y siendo una de 7 hermanas, después de practicar la vida pura durante 20.000 años, o sea, de acuerdo con la enseñanza del Buda, el periodo de vida de los humanos es variable. Eso es otra cosa, ¿no? Y después murió o transmigró durante un intervalo entre Budas y en los mundos humanos y de devas. Y en la era de este Buda, Gautama, se dice que renació en una familia en Rayagaja, la capital del reino de Magadha. Y cuando alcanzó la mayoría de edad, fue a la casa del adinerado Visakha. O sea, esa es la historia que les voy a contar ahora. O sea, que su esposo se llamaba Visakha, ¿no? Eh, entonces ella se casó con Visakha. Entonces, un día el adinerado Visakha fue a verlo al Buda, escuchó la enseñanza, la presencia del Buda, y alcanzó el tercer estado de iluminación, el estado de no retorno, que es Anagami. O sea, de que es un estado muy elevado, prácticamente falta uno más. ¿No? Cuando uno alcanza el estado de Anagami, uno pierde interés por el sexo opuesto o ¿no? o por el sexo, uno pierde interés por los placeres sensoriales, porque uno ha erradicado las impurezas
del apego hacia los placeres sensoriales, uno radicado también las impurezas del enojo, de la aversión. O sea que una persona que ha alcanzado el no retorno es una persona que tiene prácticamente una mente prácticamente totalmente pura. Entonces, después de Visakha, de escuchar la enseñanza, alcanzó ese estado y regresó a la casa. Y cuando estaba subiendo, se ve que a la parte alta de la casa, ¿no? No cogió la mano extendida de Damadina. Se ve que Damadina siempre le extendía la mano para recibirlo cordialmente a su esposo. Pero se dice que Visakha no, no. O sea, Damadina estaba en la parte superior. Y después de ascender a la terraza, mientras estuvo comiendo, comió solo en silencio. Normalmente se ve que platicaba y hablaba con Damadina, pero Visakha no dijo nada. Y habiendo observado esto, Damadina dijo, esposo, ¿por qué hoy tú no cogiste mi mano? Tampoco hablaste mientras comías. ¿Hay alguna falta mía? Entonces Visakha dijo, Damadina, no hay falta tuya. Pero a partir de hoy, yo no soy digno de tocar el cuerpo de una mujer, ni puedo tener codicia por la comida. Tal dama, tal enseñanza, ha sido realizado por mí, pero si tú quieres, reside en esta misma casa. Si no quieres, coge tanta riqueza como deseas y vete a la casa de tu familia. O sea, que su esposo le dice, tienes dos alternativas aquí. Si quieres te quedas, o sea, conmigo aquí, pero no hay ningún tipo de relación ni nada, o te llevas toda la riqueza que hay ahí a la casa de tu familia. Y ella le respondió muy sabiamente, le dijo, esposo, yo no tragaré lo que tú vomitas, le dijo, permíteme renunciar, le dijo la Madina. Visakha, el esposo, dijo, está bien, Damadina, y la envió a la residencia de las monjas de las Bhikkunis en un palanquín dorado. Después de renunciar, Damadina recibió un objeto de meditación, o sea, para practicar meditación, y residió allí pocos días. Pero claro, estaba en la ciudad. Rayagaja era como Buenos Aires, digamos, ¿no? O sea, bullicio y, no sé. Entonces, entonces no se sentía a gusto ahí. Entonces, deseando residir en un lugar aislado, fue a la presencia de sus maestras y preceptoras y dijo, reverendas, mi mente no se deleita en un lugar abarrotado. Voy a residir en un poblado. Los poblados son lugares, o sea, donde hay mejores condiciones para practicar meditación. Entonces las bhikkhunis, las monjas, la condujeron a la residencia en un poblado y residiendo allí, ella, como en el pasado, las formaciones habían sido subyugadas, eso significa que ella había practicado meditación antes, en poco tiempo alcanzó el estado de Arahant, que es el cuarto estado de iluminación, el cuarto y el último, o sea, de que su mente era completamente pura. Pero no solamente el estado de Arahant, sino también los conocimientos analíticos. O sea, eso es un tema que, por supuesto, no puedo tocar aquí. Pero una persona que tiene conocimientos analíticos puede entender cualquier lengua, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si uno le habla, es como la inteligencia artificial ahora. Eh, entonces, y ahora hay unos versos de la Padana que cuentan un poco la historia de ella en las vidas pasadas. Entonces,
eso es lo que nos cuenta el comentario un poco de la historia de ella, pero después va a volver el comentario a contar más sobre la relación con Visakha. Pero en el Apadana ella cuenta, ¿no?, de que en la época de Padumuttara, perdón, que era otro Buda, ¿no? O sea, Padumuttara surgió hace 100.000 eones. Entonces ahí ella cuenta la historia de que ella vivía en las ciudades Hamsawati y era una trabajadora, una persona muy humilde, ¿no? Pero era prudente, era virtuosa, tenía virtudes. Ahora, Suyata, discípulo principal del Buda Padumuttara, salió del monasterio y fue por comida. Esto nos está contando más o menos lo que el comentario nos contó. Y en ese entonces, o sea, se ve que su trabajo era buscar agua al río en cántaros y llevarlos. Se ve que esa era su profesión, ¿no? Entonces ella era aguadora, ¿no? Entonces dice que tomó un cántaro y fue y vi a este discípulo, Suyata, y le ofreció un panecillo con sus propias manos, ¿no?, a este monje. Y se dice que el monje, habiendo aceptado ese panecillo, sentado allí mismo, lo comió. A veces los monjes no, que cuando van en busca de comida tienen hambre y en vez de regresar al monasterio a comer, comen ahí mismo, ¿no?, en ese lugar donde hacen el ofrecimiento. Entonces, pero además se dice de que el monje comió eso y después ella lo llevó a la casa y le ofreció más comida. Se ve que tenía mucho hambre ese monje. Y luego mi señor, se refiere al señor que la contrataba, no al monje, que ella trabajaba para llevar los cántaros, ¿no? Se puso muy contento de que ella hubiera hecho esa acción, ¿no? Y hizo que ella se casara con su propio hijo, ¿no? Entonces por eso dice, luego mi señor complacido, o sea, el señor se refiere al patrón, digamos, ¿no?, como se dice aquí. Me hizo su propia nuera y yendo con mi suegra voy a ver al Buda, completamente iluminado. Entonces, elogiando a una bhikkhuni, esto es importante. En la época del Buda, el Buda eh, les daba, como quien dice, títulos y posiciones a sus discípulos y discípulas de acuerdo a sus capacidades. Entonces, en esa ocasión se dice de que el Buda estaba dándole el título principal de la expositora de la enseñanza a una monja en particular. Entonces se dice de que esta niña o esta mujer vio eso y se dice que le gustó eso, se alegró, ¿no? Y invitó al Buda, al bien ido, al líder del mundo, junto con la orden monástica, y hizo un gran ofrecimiento y aspiró a alcanzar ese lugar de esa monja que era expositora de la enseñanza, ¿no? Esas historias, ¿no? Entonces, en este caso, ella vio que el Buda lo estaba diciendo, esta monja es la más importante en la exposición de las enseñanzas. Entonces, ella se alegró y dijo, no, yo también quiero ser igual, no, algo así. Entonces, aspiró a eso. Pero la aspiración es una parte de este asunto. Pero, ¿se va a cumplir o no eso? Entonces, se requiere que el Buda prediga que eso se va a cumplir, ¿no? Porque el Buda tiene esa capacidad de ver hacia el futuro. Entonces luego el bien ido, que es el Buda, con voz suave y dulce melodía, me dijo, oh servidora mía,
oh servidora de mi orden o de la orden, oh tú dedicada a escuchar el buen Dhamma, la buena enseñanza, oh tú que tienes una mente inclinada a incrementar las buenas cualidades, oh augusta mujer, ten alegría porque obtendrás el fruto de tu aspiración o de la aspiración. O sea, de que ella hizo la aspiración y el Buda confirmó que eso se iba a cumplir. Entonces después ahí cuenta la historia de la Padana de que ella, después de morir, transmigró de existencia en existencia, ¿no? Y nació en la época del Buda Gautama, ¿no? Entonces, aquí el Buda también dice, ¿no? Que en el futuro va a aparecer el Buda Gautama, ¿no? Y es con ese Buda que ella va a ser la principal en la exposición del Dhamma. Tengo que cortar esto porque si no, no terminamos. Y el Buda dice, heredera de sus enseñanzas producidas por el Dhamma, que emana de su pecho, habrá una discípula del maestro llamada Dhammadina. Ok, entonces yo resumido porque la padana es mucho más larga. O sea, la padana es mucho, mucho más larga. Pero entonces el comentario ahora continúa. Entonces, ¿se recuerdan que la monja esta estaba en la ciudad y dijo, no, aquí no puedo meditar? Entonces fue a un poblado, meditó y alcanzó el estado de Arahant junto con los conocimientos analíticos, ¿no? Bueno, entonces ahora el comentario continúa diciendo que después de alcanzar el estado de Arahant, ella consideró, mi mente ha llegado a la cima. Después de haber vivido aquí, ¿qué haría ahora? Entonces se preguntó. Entonces después fue a la ciudad de Rayagaja, rendiré homenaje al maestro y muchos familiares realizarán méritos conmigo. Entonces ella regresó a Rayagaja junto con las monjas, con los bhikkhus. Y su ex esposo, ahora, escuchó que había regresado e investigando su tipo de logro meditativo, la interrogó sobre los cinco agregados, etc. Y Dhammadina, como alguien cortando tallos de loto con un cuchillo bien afilado, respondió las diversas preguntas. Visakha informó al maestro de todo el método de preguntas y respuestas, porque Visakha escuchó todo, pero se ve que no tenía que tener la confirmación del Buda. Y el Buda, el maestro, la elogió y le dijo al ex esposo, Visakha, Dhammadina es una bhikkhuni sabia. Y el Buda, desplegando su omnisciencia, hizo conocer las respuestas y explicó la ocasión del Chula Vedana Sutta y le estableció a Dhammadina como principal entre las bhikkhunis expositoras de la enseñanza. Pero cuando ella, residiendo en ese poblado, logró los senderos inferiores, esto es importante para entender el verso, y estableció introspección para alcanzar el estado superior, en ese entonces pronunció este verso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ella, cuando fue a meditar al poblado, practicó vipassana y alcanzó el primer estado de iluminación, el segundo estado de iluminación y el tercer estado de iluminación, igual que su esposo había llegado solamente al tercero. Ella alcanzó el tercer estado de iluminación, que es el estado de no retorno. Entonces, en ese estado, uno ya no tiene placer o deseo por los objetos de los sentidos. No, uno ya no tiene las impurezas de la raíz del enojo tampoco. Pero todavía uno tiene apego hacia existencias superiores, ¿no? Entonces, en un poblado ella alcanzó primero los tres estados de iluminación: entrada en la corriente, un retorno y no retorno. Y cuando alcanzó el tercer estado de iluminación, fue cuando ella pronunció ese verso. O sea que sin esto es imposible entender eso. Entonces el verso es de nuevo:
esa que ha generado deseo por el fin y lo ha tocado con la mente, que su mente no está confinada a los placeres sensoriales, se llama una que va corriente arriba, o sea que todavía no llegó hacia la cima, ¿no? Entonces, el comentario nos explica qué significa esa que ha generado deseo. Significa una que aspira a lograr el estado de Arahant, que es el cuarto estado de iluminación. Por el fin. ¿Qué es el fin? El fin es la detención, el detenimiento, la finalización, ¿no? O sea, de que es, ¿no? El sendero del estado de Arahant. Debido a que la mente no está confinada a los placeres sensoriales, porque una persona que está en el tercer estado de iluminación no tiene placeres sensoriales. Y porque estará diciendo corriente arriba, esto se debe entender como la finalización de la tarea de la seta. Por lo tanto, como la mente todavía no ha logrado, lo que implica este par de palabras, el significado es una que está aspirando al incomparable sosiego de las ligaduras, o sea que es al cuarto estado de iluminación. Y lo ha tocado con la mente, y que lo ha tocado con la mente. Ahora, en el primer estado de iluminación, en el segundo y en el tercero, la mente toma como objeto el nirvana, el estado incondicionado. O sea que ella ya ha tocado con la mente eso. Por eso le falta una vez más, ¿no? Y que su mente no está confinada a los placeres sensoriales. Significa una cuya mente no está confinada a los placeres sensoriales en virtud del sendero de no retorno. O sea, como ella había alcanzado el tercer estado de iluminación, la mente no tiene inclinación hacia los placeres de los sentidos, ¿no? Y se llama una que va corriente arriba. La corriente del sendero y la corriente del ciclo de la existencia de esta persona va hacia arriba. Por eso es una que va corriente arriba. Porque cuando para el que no retorna surge el sendero superior, ya no hay otro. De la misma manera, para uno que ha renacido en las moradas puras, el reino durable, etc., hay surgir hacia arriba solamente hasta la morada pura superior. O sea, de que no hay forma de, ya se terminó. Entonces, ahí se terminó. Entonces, esa es la historia de la Teddy de Medina. Yo tenía dos historias, pero, o sea, una hora más. Entonces, por eso acorté esta plática. Así que, bueno, si quieren podemos, si tienen alguna pregunta. ¿Se escucha bajito, dicen? ¿Me escucharon bien? Sí, Sí, venerable. venerable, Estamos se bien. oyó bien. Ah, entonces se ve que el micrófono, o sea, el parlante de Marina. Ok, entonces esta es la segunda conferencia. La próxima vamos a estudiar otras historias. No sé si hay alguna pregunta en línea o aquí. Entonces, lo que quería decir es de que este famoso discurso que se llama el Chula Vedala Sutta, que son las preguntas que su ex esposo Visakha le hace a Damadina y las respuestas que Damadina le da. Y este es un discurso muy, muy profundo y muy difícil que está en los discursos medios de Majjhima Nikaya. Así que ustedes pueden leer eso. Nosotros lo tenemos traducido al español. Ahí está el enlace de la traducción de ese discurso en la presentación. El Chula Vedana Sutta. Ok. Adelante, entonces, si hay alguna pregunta. En línea.
A ver, Sandra. Venerable, a mí me surgió una duda en función de las vidas pasadas de Damadina. Usted mencionó que recordó unas vidas pasadas, me parece que era 100.000 leones antes de su vida presente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. O sea, de que en Ah, la época de un Buda anterior, ella, Padumuttara, ella es cuando ella comienza, digamos, y hace esa aspiración, ¿no? no. O sea, Y mi duda es que la descripción que hace Damadina de esa vida pasada, que eran 100.000 leones antes, que parece ser muchísimo tiempo antes, sonaba una descripción muy similar a una descripción humana del tiempo del Buda Gautama, como si no hubiera cambiado. O sea, como ujú, había un cuenco de agua, ella cargaba agua, o sea, incluso hasta las dinámicas de la India que se parecen hoy bueno, en el tiempo del Buda, también las dinámicas de la India que se describen en los suttas, parecía que eran dinámicas muy similares, las dinámicas sociales hace 100.000 leones. ujú. Ah, y me llamó la atención porque yo pensaría que si es así 100.000 leones hace tanto tiempo, debería de haber diferencias y parecía muy similar. Pues sí, o sea, es correcto lo que usted dice, pero que no tenemos forma de corroborar, ¿no? Eso, pero sí, hay cosas, o sea, las profesiones de las personas, ¿no? Y lo que las personas hacen y todo eso en la padana. Bueno, hay mucha diversidad en la padana también, ¿no? Pero en este caso sí se ve, ¿no? Como algo similar. Pero yo no recuerdo eso, así que no le puedo decir corroborar eso que se hace. El número de Bueno, sutta no sé qué número es en el Majjhima Nikaya, pero está la traducción ahí. E incluso lo hemos estudiado en uno de los discursos, en uno de los retiros que tuvimos en Chula Vedana. Está compartido ese material. O sea, con relación a la pregunta de Héctor. Está bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Claro, parece, o sea, increíble de que ella pueda recordar todo eso, ¿no? Pero ella tenía los conocimientos analíticos de eso y también todos los conocimientos directos y entonces, o sea, alguien inalcanzable prácticamente para una persona ordinaria, o sea, lo que ella alcanzó, ¿no? Entonces, por eso a nosotros nos parece tan, ¿no? Eh, imposible. Ok. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, Pero hago una yo, a ver, viendo la importancia. Espera, voy para allá. Va a llevar, lleva. Viendo la importancia de lo que esta mujer logró y que logra transmitir inclusive a nosotros que estamos acá, como resultado de que la tía de Buda Gautama lograra ordenarse y lograra que otra mujer se ordenara. Me quedó la duda de por qué el Buda se negaba a ordenar a esa mujer. O sea, de alguna manera se ponía como obstáculo él mismo para la iluminación de esas mujeres y que ayudaran a otra gente a iluminarse. ¿Cuál podría haber sido el pensamiento de Buda? pues, pero bueno, el Buda finalmente ordenó a las mujeres y bueno, y hubo todas estas mujeres, digamos, tan importantes, ¿no? Ahora, la razón por la cual, bueno, la sociedad de la época era una sociedad, ¿no? Muy estructurada
culturada, digamos, donde el rol de la mujer estaba muy, muy subordinada, digamos, al hombre, ¿no? Incluso en una sociedad de castas que todavía existe en la India, ¿no? Y, y normalmente también estaba dominada por hombres. Entonces, esa yo creo que es una razón importante por la cual el Buda inicialmente se rehusó a eso. Ah, y, ah, y ahí, por ejemplo, ahí, el Buda dice, ¿no?, en otras partes de que, porque por ejemplo las reglas de disciplina de las mujeres, ¿no? Hay una regla que yo creo que también a nosotros nos da una indicación de la situación de la mujer en esa época, de que una monja, una bhikkhuni, no puede residir solamente con monjas durante la época del retiro de lluvias, wasa o vasa. O sea, todos los monjes durante la época del Buda y también los países budistas toman un retiro que es a partir de la luna llena de julio hasta la luna llena de octubre, que es la época de lluvias. Y el Buda estableció esa regla porque, o sea, como llueve mucho, y entonces los monjes andaban y caminaban por los campos y arruinaban los cultivos y todo eso. Entonces los monjes normalmente residen en un mismo lugar durante todos esos 3 meses. Y las monjas también, ¿no? Entonces una de las reglas que el Buda estableció es de que las monjas no pueden residir solas monjas, sin que haya monjes durante ese periodo, ¿no? Y eso es por una cuestión de seguridad. Eh, ¿No? O sea, y eso nos pone de manifiesto, ¿no? Que la falta de protección que había, ¿no?, con relación a las mujeres. O sea, entonces yo creo que eso también es un argumento de peso. Ah, también otra cosa que es interesante, el comentario cuenta de que, claro, o sea, una mujer, y hay muchas mujeres, o sea, que tenían hijos y renunciaron también, así como, ¿no? Entonces, fue una cosa revolucionaria esto. O sea, a nosotros nos cuesta entender, eh, porque yo creo que es la primera historia, la primera orden monástica de mujeres en la historia de la humanidad, ¿no? Que las mujeres, o sea, dejen, digamos, los esposos. Hay historias muy interesantes, o sea, que del feminismo y todo lo que uno habla ahora, de las mujeres, o sea, de que se quejan del trabajo en la cocina, del esposo que las pone a trabajar. O sea, hay unos versos, o sea, que, por ejemplo, una rajá, una monja que dice, ah, ya me liberé, me liberé del mortero y del mazo que uno es en el mortero, me liberé de las tareas de la cocina, me liberé de mi esposo. Dice que ahora, digamos, o sea, mi mente está liberada también, ¿no? Ah, entonces, lo que nosotros tenemos que entender, yo creo que es socialmente esto, o sea, eso es revolucionario, ¿no? De que las mujeres dejaran a sus esposos, dejaran a sus hijos, se ordenaran, ¿no? Y el comentario cuenta de que, claro, la reputación de estas monjas se fue expandiendo por todo la India, y entonces la gente fue comprendiendo, digamos, que estas mujeres eran virtuosas, ¿no?, practicantes de la enseñanza del Buda. Entonces la gente fue dando también a sus hijas y a sus mujeres para que se ordenaran y se hicieran bhikkhus, ¿no? O sea que o sea, porque ahora, por ejemplo, que hay, en el mundo que nosotros vivimos, hay gente que dice, no, pero el Buda no, eh, ¿por qué hizo eso? ¿No? Porque con su tía y todo lo demás, y incluso, o sea, mucha gente crítica, pero si uno lo tiene que ver en el contexto, digamos, de la sociedad de la época, y esto realmente fue revolucionario, ¿no? Entonces, a medida que se fue expandiendo la reputación de estas monjas y todo, ¿no?,
Entonces la gente, la sociedad fue aflojando, como quien dice, y fue dejando de que sus hijas y en este caso la esposa, ¿no? Se ordenaran, ¿no? Y entonces y de esa manera se fue difundiendo, digamos, la enseñanza del Buda también de esta manera. Así que sí, o sea, hay, yo creo, gente que ha escrito mucho sobre esto y es un tema muy vigente, porque muchas mujeres, ¿no? Que también entran en la orden y se ordenan. Ah, pero, pero sí, el punto importante aquí es que tanto hombres como mujeres tienen las mismas posibilidades, ¿no? Pero lo que uno le llama la atención es, con relación a las mujeres, a diferencia de los hombres, y hay varias historias de esto, que hay mujeres muy hermosas, ¿no? Que se ordenan, ¿no? Y estas mujeres, por ejemplo, hay una historia que nosotros trabajamos ayer, ¿no? Que es Sundarinanda se llama, que era hermana, eh, era hija del mismo padre que del Buda, con una distinta mujer, ¿no? Y esta mujer, Sundarinanda, se ordenaron todos de su familia, porque se ordenó Mahapajapati, que era su mamá, la primera monja, se ordenó el hermano Nanda, se ordenó el hijo del Buda, ¿no? Entonces se quedó sola en la casa, porque todos los demás, no solo hombres y mujeres, se ordenaron. Entonces estaba muy triste y resulta ser que dicen, no, bueno, ya no tengo también, no por fe, sino porque todos los demás familiares se habían ordenado, ¿no? Entonces, y era una mujer muy bella y claro, tenía la vanidad de la belleza y la juventud y todo eso. Y claro, se estaba, digamos, en un ambiente, imagínense, o sea, de gente que ha purificado la mente y ella estaba ahí. ¿Y qué hizo el Buda? El Buda creó una imagen de una mujer más bella que ella. Y hay varias historias de eso. Y hizo que esa mujer fuera envejeciendo, ¿no? En un periodo de segundos, minutos, ¿no? De tal manera de que ella pudiera ver lo efímero y lo insustancial de la belleza y todo lo demás. Y claro, entonces cuando ella ve eso, ella, su mente se pone correctamente y también alcanza el estado de iluminación, ¿no? Entonces, también yo creo que ese es un elemento que uno no lo ve. El Buda no hace eso normalmente con los hombres, ¿no? O sea, entonces hay muchos elementos que hay que considerar con relación a eso, pero uno de los elementos es la sociedad patriarcal, digamos, de clases, dominada por los hombres, el rol de la mujer, eh, digamos, subordinado, ¿no? Una sociedad que no obstante era una de las primeras sociedades urbanas importantes, ¿no? Pero había mucha inseguridad también para las mujeres, ¿no? Y todo eso. Entonces, sí, es un tema interesante. Pero sí, es importante tratar de ponernos en la época. Ok, está bien. ¿Alguna? Venerable tiene dos preguntas más en el chat. A ver, ¿me las puede leer, por favor? Claro que sí. Ana María nos pregunta, ¿cuánta compasión también de Ananda? ¿Existe algún libro de la vida de Ananda? Bueno, Ananda también está, tenemos una historia completa de Ananda porque eh, los versos de Ananda, Ananda, hay mucha información sobre Ananda, pero no hay un libro en el canon específico sobre Ananda, pero uno puede tomar de una parte, de otra parte, de distintas partes del canon, y entonces uno puede, digamos, pero que yo sepa, bueno, hay un libro en inglés que se llama The Great Disciples of the Buddha, que, que,
que entonces han tomado, digamos, información que hay en Ananda y la han puesto, digamos, junto. También puede leer The Dictionary of Pali Proper Names. Entonces ahí también está un poco la información sobre Ananda. ¿No? Entonces hay que tomar esos, por ejemplo, se podría ser lo que se puede leer. ¿Y la otra? Gracias, venerable. La segunda pregunta de Damachari dice, ¿en dónde podemos encontrar las diapositivas con el link del discurso del Kulavedaya? Chula Vedana. Chulavedaya, perdón. Eh, pues, a ver, si quieres se lo comparto ahora. Pues ahí le comparto en el chat ahí está el Chula Vedana, en ese enlace. Muy bien, entonces nos vemos el próximo domingo.